de ecología urbana. Ahí vamos a compartir la pantalla. Así que estamos... Acá está llegando justo el budín de banana que les comentaba. Así que estamos... Por lo menos por mi lado puedo decir que estamos muy bien. ¿Están viendo ya la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, y un poco siguiendo en esta cuarta clase el temario del programa, me gustaría recuperar temas de la unidad 2 y empezar ya casi, digamos, tocando la unidad 3, un poco porque los temas se van se van tocando, ¿no? Se van interrelacionando, no puede ser de otra manera en ecología. Y entonces me gustaría un poco repasar este temario hoy de huella ecológica, servicios ecosistémicos y particularmente este tema en el contexto de nuestra región, el AMBA, incluso las implicancias en este contexto actual, ¿no? De la pandemia. Porque, la unidad 2, que el otro día estuvimos un poco recorriendo algunas geografías de ciudades nacionales, nos puso el foco en el tema de las condiciones de asentamiento de distintas geografías. Es decir, pusimos en contexto geográfico, biogeográfico, muchas realidades urbanas, ¿está bien? Eso nos puso un poco de relieve esa situación y entonces podemos ver qué condiciones de adaptación se dan en distintas realidades urbanas del país. Y quizás hoy estaría bueno hacer un poco ese ejercicio más en el contexto metropolitano nuestro, ¿no? Pero no quería dejar de traer temas nuevos que se tocan con este temario y que incluso tienen alcance mucho más allá de lo regional, sino que son temas de alcance global, en los cuales la ciudad está envuelta, está íntimamente relacionada. Bueno, por ejemplo, este tema ya conocido, que es el concepto de huella ecológica, ¿no? Que nos plantea justamente un poco a mediados de la década del 90, cuando se realizaron una serie de estudios, en particular de William Rees y Mattis Wackernagel, apareció o se puso de relieve este concepto de la huella ecológica, un poco apelando a la definición de ellos, definido como el área o el territorio productivo o ecosistema acuático necesario para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida en un nivel de vida donde se encuentre en un área determinada. ¿Qué es esto, no? Es decir, un poco vincular a nivel geográfico, areal, superficial o de superficie de un territorio, tanto acuático como productivo, ¿cuál es el área de soporte, cuál es el área de referencia que una población, un país necesita como para sostenerse, ¿no? Poder satisfacer sus necesidades y incluso las futuras. Este trabajo, que un poco acuñó el concepto de huella ecológica, y por cierto, en el aula virtual colgué un poco un texto que más didáctico sobre este tema. En todo caso, podemos seguir enriqueciéndonos con otros, pero un poco para tener un marco conceptual general. Bueno, puso de relieve lo que ya se venía estudiando y se conocía, que son los límites del desarrollo, límites del crecimiento, marcados precisamente por problemas respecto a las tasas de renovación de ciertos recursos naturales y además reconocimiento de la crisis energética producida por el conocimiento de que los combustibles fósiles se agotan, es decir, un recurso no renovable, en fin, digamos, una serie de cuestiones que marcaban precisamente, digamos, este límite que tiene la Tierra como sistema para poder sostener, digamos, a la población siguiendo, digamos, las pautas de consumo actuales marcadas obviamente por esta fase o estadio del sistema
capitalista contemporáneo, ¿no? Y bueno, ahí en ese trabajo se daba o se ponía de relieve, bajo esta definición y los cálculos o la metodología que se aplicaba, un dato muy revelador sobre esta situación, y es que a lo largo de la historia, digamos, la población humana consumió, digamos, siguiendo este cálculo, digamos, su huella ecológica equivalente a casi 2 planetas. Era un poco el dato que revelaba una situación como muy dramática, por así decirlo, y a la vez hasta confusa de entender, porque va a decir, pero ¿cómo puede ser, digamos, si... ¿Cómo puede ser que haciendo estos cálculos se consumió 2 planetas? Si hay un solo planeta, ¿no? Y bueno, acá se ponía de relieve eso, ¿no? Que hemos, por así decirlo, destruido buena de la parte de sustentación que tienen los ecosistemas. A pesar de desarrollos tecnológicos que incluso aumentaron la capacidad productiva, la famosa revolución verde, la década del 30, el 40, ¿no? Es decir, a pesar de que se aumentaron muchas técnicas y metodologías de producción, también se comprometió, digamos, lo que llaman la sostenibilidad de los ecosistemas o las tasas de renovación sobre ciertos ecosistemas. Y bueno, vino el famoso gato, que es el que le gusta mucho las cámaras, entonces empieza a venir, ¿no? Y a participar de los cursos. Salí. Y entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde está el otro planeta que supuestamente consumimos, siguiendo a estos autores? ¿Está bien? Uno podría preguntarse, ¿dónde está ese otro planeta? Si nos consumimos 2 planetas. Es para preguntarse eso, ¿no? ¿Se les ocurre algo? El otro planeta... Se durmieron los chicos, parece. Estaba esperando a que contesten, por eso no dije nada, pero ahí prendieron los micros. Y yo aprovecho para probar mi budín de banana. Dale. Alan, ¿qué pensás que estaría ese otro planeta? Puede ser que sea, no sé en qué tiempo se mide esto, lo que pasa, la huella ecológica. Pero calculo que debe ser tomando en cuenta la vida posterior de la persona. Como que va a seguir consumiendo una vez fallecido, por así decirlo. Todo lo que conllevó su vida va a seguir gastando recursos. Ajá. Los residuos que... ¿Y vos, Alexis? Un poco por los residuos que se siguen deteriorando después de la vida humana. Ajá, y también por los residuos que por ahí generó durante toda su vida, que no se degradan en de 1 a 50, 60 u 80 años de que haya vivido esa persona, sino que esos residuos piensen que tienen tiempos de degradación muy extensos, que extienden a lo que es una vida humana, ¿sí? Claro. ¿Y vos, Alexis? ¿Estás por ahí? ¿Querés escribir en el chat dónde pensás que está ese otro planeta que dicen que ya consumimos al día de hoy? Alexis no se va a ir de este curso sin antes hablar, porque lo vamos a hacer hablar. Sí, obvio. Estoy hablando, dice. No te escuchamos, Alexis. Lo vamos a sacar del anonimato, Alexis. Estás por ahí. Escribí si no en el chat, porque debe ser vos por ahí que no te anda el micrófono. Ah. O tu entro con el celular. Puede ser el micrófono de la compu, aparentemente. Así que sí, dale, así participás acá un poco. Pensémoslo, porque digamos, es un poco también lo que decís, ¿no? Y ahí está aportada Norma. Incluso subrayando esto que en la definición se dice, que es el área o territorio productivo o ecosistema acuático necesaria para producir los recursos que consumimos y también para asimilar los residuos producidos. Es decir, el tema es, ¿qué área uno necesita para poder mantener nuestras necesidades? Ahí estás, Alexis. Y también para poder asimilar los residuos.
¿Qué se te ocurre? El tema de los 2 planetas, Sí. pero hay que partir de cero, o sea, porque en base a quién se calcula que son 2 planetas, joder. ¿El consumo de quién? ¿O De la toda huella la de quién? humanidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y sobre todo, Está bien. pongamos un periodo que es todo el periodo, si se quiere, de la revolución industrial para esta parte, ¿no? Es Pero decir, ahí es más cuando de un cuando siglo. se considera que hay una equidad entre toda la humanidad, digamos, que todos consumimos y gastamos igual. Esa es la crítica, quizás. Claro. Comentario que surge, no sé. Sí, está bien. Vos fíjate, vos pensalo en estos términos del periodo de la industrialización a esta parte, a lo largo del tiempo. Que ahora Claro. te digo, te confieso, no recuerdo exactamente el periodo, pero digamos, entiendo que lo tomó sobre esa base, digamos, sobre todo, digamos, de cambio de modelo de desarrollo marcado precisamente por la industrialización. Y entonces ahí Claro. quizás tenemos la clave con la revolución industrial a esta parte de dónde estuvieron, en qué procesos se dieron para decir que nos consumimos 2 planetas. En realidad, Bien. esto tiene que ver con, teniendo en cuenta que la Tierra es un sistema abierto, es decir, el otro planeta está en la atmósfera. Básicamente lo hemos, se puede decir que lo hemos consumido, lo hemos fumado con emisiones a lo largo de los años, de las décadas, ¿no? Cambio de estado de materia. Claro, digamos, han cambiado de estado y además dieron lugar incluso a otros problemas globales como el del cambio climático, ¿no? Lo hemos emitido, está en la atmósfera. Y de hecho hay estudios que dan cuenta de todo ese periodo del aumento de la concentración de dióxido de carbono, ¿no? Producto de procesos de la industrialización y en particular de las ciudades, ¿no? Porque acá esto tiene que ver con el concepto de huella ecológica, que en rigor lo que se quiere medir, para ser más preciso, quizás lo lógico hubiese sido medirlo en términos energéticos, ¿no? Pero realmente construir indicadores que nos hablen de este concepto o de estas implicancias en términos energéticos es algo medio no muy didáctico, no muy intuitivo, no muy amigable, ¿no? Y entonces la virtud que tiene este indicador, incluso por eso ha logrado tener éxito en cuanto a su difusión y su asimilación, por eso ha tenido tanto impacto, ¿no? Tanto impacto en los últimos tiempos, digamos, su comprensión es traducir eso, en vez de en términos energéticos, sino en términos areales, en términos de área. Entonces, por ejemplo, ahí han salido las distintas metodologías que surgen, de hecho hay aplicaciones, incluso está la página oficial de la Footprint, que es de Huella Ecológica Network, ¿no? La red de huella ecológica, donde uno ingresa y entonces puede hacer hasta su cálculo individual de qué huella ecológica tiene, ¿está bien? Y uno la representa por planeta, es decir, si yo ingreso y hago mis mediciones, todos los consumos que tengo siguiendo mi estilo de vida y me sale que tengo, no sé, 1,5 planetas, quiere decir que si toda la población consumiera siguiendo mi pauta de vida, se necesitaría esa cantidad de planetas, ¿está bien? Ustedes también pueden hacer ese ejercicio y tener idea de qué cálculos que tienen. Entonces es muy intuitivo el cálculo, ¿no? Es muy intuitivo para tener conocimiento sobre eso y también para poder aplicar a otros, digamos, conceptos relacionados, como por ejemplo el de capacidad de carga, íntimamente relacionado al de huella ecológica. El concepto de capacidad de carga también da cuenta de la capacidad de soporte, de disponer justamente ecosistemas productivos, tanto terrestres como acuáticos, para poder, digamos, para poder explotar, digamos, y en función de nuestra huella ecológica. Entonces, el cálculo de huella ecológica y capacidad de carga, es decir, cuánto tenés vos y cuánto podés explotar, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos esos 2 cálculos, es decir, la capacidad que tenemos y la huella ecológica, si el cálculo nos da negativo, quiere decir que en una región determinada tenemos un déficit ecológico. Es decir, no tenemos capacidad de autosuficiencia y necesitamos explotar otros ecosistemas, ¿no?
Esto es medio complejo, sobre todo de medir, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que el mundo hoy está globalizado, por así decirlo. Entonces, los intercambios que hay son tan importantes que es muy difícil pensar regiones que son autosuficientes y que no necesitan de ingreso o salida de materiales o de energía para su mantenimiento, ¿no? Si, no sé, digamos, un país como Japón, digamos, no tiene claramente todos los recursos naturales que necesita para poder sostener en términos de alimentos, en términos de energía, en términos de muchos recursos naturales a esa población. Pero lo resuelve mediante intercambios. Si uno hace probablemente el cálculo entre huella ecológica de Japón, que le puede dar, por así decir, un número muy sobrado, ampliamente sobrado a la capacidad de carga, el cálculo le va a dar que tiene un déficit ecológico, pero bueno, lo suple mediante intercambios comerciales, por ejemplo, de tecnología, que es su producción de mayor valor agregado que tiene, y entonces así se explica también que distintas regiones puedan sostenerse, digamos, ¿no? Pero en una perspectiva más global, estos dos conceptos íntimamente relacionados nos pone frente a esta situación. Y en particular, a la implicancia que tiene la ciudad. Esta imagen que ya la otra vez un poco la compartía, en realidad ponía en juego esto, ¿no? Es decir, que las ciudades tienen un rol muy importante, digamos, en el grado de huella ecológica, sobre todo en esta última fase del desarrollo de la humanidad, que estuvo marcado fuertemente por el crecimiento de grandes ciudades. De hecho, el último censo, el 2010, que coincide con los censos que se hacen a nivel de todos los países en el mundo, ya arrojó un dato revelador, inédito, que por primera vez en la historia hay más población urbana que rural, ¿no? Es decir, más de la mitad de la población ya reside en las ciudades. En Latinoamérica, y en particular en Argentina, ese fenómeno incluso es mucho más intenso. De hecho, en Argentina las tasas de urbanización son más allá de los 90%, ¿no? Creo que la tasa está en el orden del 92% de población urbana, para que tengan una idea. Con lo cual, digamos, la huella ecológica en gran medida, se va a explicar también por lo que pase en estos sistemas, que son los ecosistemas más complejos que el hombre ha creado, ¿no? Es decir, la humanidad ha creado. Y por tanto, digamos, la performance que podamos pensar desde el punto de vista de la huella ecológica también va a depender mucho de qué hagamos con nuestras ciudades. Por eso lo estamos trayendo a este curso de ecología urbana. Esto es como una grajea, ¿eh? El concepto de huella ecológica lo vamos a traer en otra oportunidad. Incluso les voy a pedir que miren esos textos, incluso hagan un ejercicio, pueden meterse a Footprint Network y hacer ese cálculo y tener alguna idea, digamos, de qué variables por ahí se pueden estar en juego en la vida urbana para medir su huella ecológica. Cuando digo qué variables, es decir, qué cosas se juegan desde el punto de vista del consumo de materiales, de energía, en una ciudad para tener dimensión del área de soporte necesaria. Así que lo vamos a traer en otra oportunidad, ¿está bien? Pero, digamos, un poco como aperitivo, como grajea, como para instalarlo en realidad en los temas que nos interesa, en las problemáticas que nos interesa que tienen que ver con las ciudades. Y además el otro día no nos había alcanzado el tiempo para traerlo. Así que lo vamos a traer en otro momento. Hay un segundo concepto que quiero traer, también que puede tener así, digamos, implicancias globales, y tiene que ver con este concepto de los servicios ecosistémicos. ¿Qué es esto de los servicios ecosistémicos? Acá también voy a apelar a un texto ya de culto, porque han pasado casi 20 años, más de 20 años de su publicación, que fue justamente en el año 97, para ser más preciso, un trabajo que hizo Constanza et al. ¿Qué es Constanza et al? En realidad, un poco siguiendo la técnica de citado, es Constanza y muchos autores, un grupo de trabajo de especialistas, publicaron un texto ese año en la revista Nature, justamente con un título que hacía referencia al valor económico que producen
la naturaleza, para decirlo de esa manera. Entonces, sobre la base, también una metodología aplicada, sobre la base de 16 biomas, es decir, 16 unidades biomáticas del mundo, es decir, a escala global, por eso apelaron a grupos de trabajo, investigadores de distintas regiones del mundo que pudieran sumarse a un trabajo colectivo que se proponía eso, y de 17 servicios ecosistémicos. ¿Qué son estos de los servicios ecosistémicos? 17 tipos de aprovechamiento humano que hay de la naturaleza, derivado de, por ejemplo, recursos naturales, pero también de funciones que ocurren en determinadas regiones que implican para la población algún tipo de beneficio, ¿no? Ya lo voy a explicar. Hicieron un cálculo de cuánto en la economía pasa o se juega con respecto al tipo de aprovechamiento y apropiación material y energética que hay de la naturaleza, ¿no? Y acá también aparecía un dato muy revelador, muy elocuente de lo que estaba pasando, al punto tal que llegaron a una cuenta económica trascendental, ¿no? Le pongo así, un poco punto suspensivo como para generar un poco el misterio de ¿qué es la cuenta trascendental? Pero antes de decir ese número al que arribaron, es interesante, por ejemplo, empezar a descomponer el concepto de servicios ecosistémicos. Ya el nombre es muy ilustrativo de la idea de aunar o poner, digamos, en la dimensión ecológica también la dimensión económica respecto al aprovechamiento social que hay de un ecosistema. De hecho, es eso, digamos. Y apelando a una definición un poco surgida o sacada de la literatura, esta que estoy acá referenciando, se puede definir los servicios ecosistémicos como los beneficios para la sociedad que brinda la naturaleza derivado de funciones ecológicas, atributos del paisaje y recursos naturales. Entonces, este es el cálculo que hicieron. Me está jugando una mala pasada mi budí. Discúlpeme, voy a buscar un vaso de agua, ahí estoy, ¿eh? Sí, está bien, Leo. ¿O no? ¿Qué pasa? Y una hora más. Bueno, acá estamos. Ahí volvió. Y entonces apareció esto, fíjense. Este es el número. Calcularon para 17 servicios, y acá están anotados, ¿no? Por ejemplo, siguiendo esta tipología, ¿no? Esta tipificación. Hay servicios de aprovisionamiento. ¿Qué son los servicios de aprovisionamiento? Son los que están básicamente apoyados sobre la base de los recursos naturales. Alimentos, agua dulce, leña, fibras, bioquímicos, recursos genéticos. Es decir, acá podríamos decir también, digamos, todo lo que es en la agricultura, ¿no? Que produce, por supuesto, alimentos, pero también materias primas, es decir, todo lo que son recursos naturales, ¿no? Y por tanto se traducen en mercancías transables, ¿no? Esto es claramente lo que se define dentro de los servicios ecosistémicos como los recursos naturales, ¿no? Ya ahí en el concepto de recurso natural también hay toda una definición económica, ¿no? Después hay un segundo grupo de servicios ecosistémicos que se pueden llamar como servicios de regulación o funciones ecológicas y que precisamente tiene que ver con los beneficios para la población derivados indirectamente de distintos resortes que ocurren en los ecosistemas. Por ejemplo, la regulación del clima. Es decir, la regulación del clima es un beneficio para la población que implica, por ejemplo, que un área tenga un clima para el desarrollo y el desempeño de ciertas actividades, que si no ocurriera, por ahí esas actividades no podrían prosperar. O, por ejemplo, bueno, justo fíjense ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, que se puedan mantener ciertas funciones que eviten el padecimiento de enfermedades. O, por ejemplo, la regulación hidrológica. Por ejemplo, en una cuenca, digamos, la existencia de bosques
más allá de que pueden ser explotados como recurso natural, por ejemplo, para la producción de madera, su presencia hace que se puedan regular caudales de una cuenca y, por tanto, tener una performance hidrológica en equilibrio con la naturaleza, que de no existir generaría conflicto y grandes costos, ¿no? Sociales y económicos también. La polinización también, que está muy atada a distintos procesos naturales que también implican, digamos, la producción de alimentos, en fin, digamos, muchos procesos. Pero además hay otros tipos de servicios que son más, si se quiere, culturales, y que provienen de la naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza puede ser un gran atractivo desde el punto de vista paisajístico para el desarrollo de una actividad económica como el turismo, ¿está bien? Es decir, no sé, digamos, en Bariloche, el lago Nahuel Huapi o el circuito chico, es decir, la naturaleza explica que exista Bariloche, digamos, es decir, uno de los principales centros turísticos del país. Ni hay que hablar de Catarata del Iguazú, ¿está bien? Pero en otras culturas también, y incluso en este país, digamos, hay también no solamente, digamos, atributos del paisaje que tienen el despliegue de actividades económicas como la del turismo, sino también valores culturales propios relacionados con lo religioso, lo místico, lo estético, ¿está bien? Lo educativo, en fin, muchos beneficios que tiene que ver básicamente con los atributos que provienen del paisaje, ¿está bien? Que también pasan a ser directos. Bueno, un poco sobre esta base de servicios ecosistémicos, el trabajo de Constanza tuvo la virtud de medirlo y llegar a esa cuenta trascendental, que es 33 trillones de dólares, 33 trillones de dólares al año es lo que se produce de los ecosistemas, ¿no? Es decir, que es algo así, es algo así como, para que tenga una idea, ¿se acuerdan el famoso se robaron 2 PDI? Bueno, al final se robaron 2 PDI, era todo falso y sobre todo de mucha ignorancia, ¿no? Pero bueno, acá sí se puede decir que se robaron dos PBI. En realidad, podemos decir que la población, la humanidad, se apropia 2 PBI mundiales, que en realidad sería el Producto Bruto Mundial, ¿no? Ese número de 33 trillones es algo así como 2 PBI mundiales, ¿no? Como 2 productos brutos mundiales. Eso es un poco lo que dejaba ese trabajo y entonces ponía de relieve esta idea, este concepto, ¿no? De apropiación social y apropiación económica de la naturaleza. ¿Tienen alguna duda, alguna cosa que quieran comentar, preguntar? 33 trillones de dólares al año, equivalente a 2 PBI, es básicamente la apropiación de la naturaleza y la economía de la naturaleza que viene básicamente de los servicios ecosistémicos. Indudablemente este trabajo tuvo mucho impacto, ¿no? Fue publicado en la revista Nature en el siglo pasado, digamos, en el año 97. Fíjense, yo me entero de este concepto en el año 99, es decir, 2 años después, de la mano de un gran profesor que fue Jorge Morelo, que hacía unos posgrados de aquel entonces, y a mí me llegaban unos materiales que eran como unos módulos que él preparaba en ese posgrado. Y también un profesor que tuve de la carrera en aquel entonces, el profesor Alejandro Krojetovich. Y ya, es decir, era un paper caliente, ¿no? Es decir, recién salido del horno, de Robert Constanza, año 97, ya en el año 99 yo ya lo estaba trabajando y de hecho ahí ese año decidí hacer mi tesis de grado, que fue sobre este tema, ¿no? De los servicios ecológicos que cumplen, en particular, los humedales, que es un ecosistema que a mí me interesaba, y específicamente en la región metropolitana de Buenos Aires, en la zona de Tigre. ¿Está bien? Entonces empecé a estudiar este tema, que fue mi tesis de grado, que la terminé, desarrollando en 2000 y presentando en 2001, ¿no? Y fíjense, 20 años después, porque ya 20 años, ¿no? De estos textos, hay que decir que este concepto se ha instalado fuertemente,
no solamente en el ámbito académico, con que han proliferado desde entonces muchos estudios y trabajos y particularizados en distintas regiones, sino también ha impactado como marco conceptual en distintos organismos, ¿no? Y dedicados a la gestión de los recursos naturales, de los ecosistemas, incluso de la producción. Por ejemplo, quiero mencionar el caso del INTA, ¿no? El INTA ha producido documentos de gestión dedicados específicamente a los servicios ecosistémicos, marcando esto, ¿no? Cómo estos conceptos que se fueron acuñando, incluso ya hace un par de décadas, empiezan a tener, digamos, impactar como enfoque conceptual en distintos ámbitos de la gestión relacionada a estos temas, incluso derivando en programas, políticas, proyectos, ¿no? Con los cuales también sería interesante en algún punto indagar, traer, poner... Esa era la pregunta que quería hacer también. Sí. Si la gestión pública, en caso estatal, toma este término para aplicarlo en alguna ley, porque en un momento hubo un tema con los polinizadores, con apicultores. Son problemas que estaban teniendo. Bueno, hay algún que otro antecedente, ¿eh? Hay otro que antecedente. Sería para estudiarlo, para relevarlo. Pero, por ejemplo, conozco uno que cuando fue, que no llegó a ser ley, pero sí tener estado parlamentario, que fue el tema de la ley de ordenamiento territorial o la ley de, digamos, sí, digo bien, de ordenamiento territorial, una ley nacional que plantea unos presupuestos mínimos para las políticas de ordenamiento territorial, no solamente urbano, sino también rural, de los espacios rurales, donde se ponía en juego el concepto de función social de la propiedad. ¿Está bien? No sé si han oído hablar alguna otra vez. Y entonces, digamos, diciendo, bueno, las propiedades no pueden hacer cualquier cosa. Vos tenés que tener, digamos, también los valores sociales que se ponen en juego para el determinado uso que se le da a la tierra, ¿no? Y un poco ampliando el concepto, apareció el concepto de función ecológica de la propiedad, ¿no? Y esa fundamentación de cuál es la función ecológica de una propiedad, bueno, esto, ¿no? Los servicios ecológicos que juegan, ¿está bien? Por ejemplo, bueno, fíjense ahora con los incendios está muy en juego. Hay un proyecto de ley que está diciendo que si hubo un incendio intencional en una... ¿Eh? No, perdón, porque estoy con el video, pero se ve mal. No, bueno, pero ahí justamente decían que si hubo un incendio intencional, esa parcela no se puede usar para fines productivos por un lapso de tantos años. Creo que era 30 años o 50 años. Marcando diciendo, no, mirá. Porque claro, digamos, ahí están en juego muchos servicios ecosistémicos y justamente la idea de tener lucros sobre esas parcelas hacen que se incendie para después, obviamente, pasarlas a la producción. ¿Está bien? No valorando los servicios ecológicos que están en juego y, por tanto, sostenerlo. Ha habido muchos estudios, digamos. Por ejemplo, en Ecuador, que una parte de Ecuador, del país, tiene territorio selvático, territorio amazónico, ¿no? Y debajo de esos territorios selváticos, amazónicos, las nacientes incluso del Amazonas, hay importantes yacimientos de petróleo, conocidos. Sí. Incluso viven... Explotados también, sí. ¿Cómo? Que también fueron explotados, digamos, que hubo... Y bueno, ahí también. Todo un debate, fíjate vos, todo un debate, porque incluso ahí hay tribus indígenas, incluso algunas muy cerradas, por así decirlo, ¿no? Es decir, que no han llegado a las rutas, no han llegado a los caminos, se mantienen todavía, digamos, en estado así como muy de comunidades originarias. Incluso hasta hay leyendas negras, ¿no? Diciendo de gente que si vos te cruzás el río para el lado del territorio de dominio de los de las comunidades originarias, bueno, no, te matan, te sacan una lanza y hasta te comen. Rige otro orden, digamos. ¿Eh?
Rige otro orden, digamos. Otro orden, otra visión y todo. Bueno, pero no todas son así porque hay varias comunidades, digamos, esas son algunas que son como más así, que es, como digo, leyendas negras, ¿no? Hay que ver eso. Pero bueno, ¿qué pasa? Los gobiernos, estoy hablando de los gobiernos locales, provinciales y nacionales, se dieron cuenta, digamos, de esto, ya sabían estos yacimientos, pero queriendo avanzar a partir de algunas empresas dedicadas al sector, Shell concretamente, en explotar territorios que son de selva y por tanto brindan muchos de estos servicios que acá estamos poniendo en valor, ¿no? Y entonces hubo un organismo, una organización que de alguna manera patrocinado por los intereses de las comunidades originarias y en general, para decir, miren, ¿cuáles serían los beneficios para la humanidad que implica no explotar, no sacar el petróleo que están en estos ecosistemas, ¿no? Poniendo en valor a todo esto, ¿no? Es decir, la producción de alimentos, incluso también la información, porque muchas veces, digamos, hay aprovechamientos para la medicina, para lo que puede ser todo lo que es la diversidad biológica, sí. Claro, todo eso que también son, lo que digo, de los servicios culturales, ¿no? También. Es decir, cuando ven, una vez un biólogo dijo, cuando ven a un botánico, a un ecólogo en una selva haciendo estudios con la ropa, la vestimenta, con todos los materiales que tienen, ¿no? Es altamente probable que esté financiado por laboratorios Merck, digamos. Y sí, digamos, ¿no? Es decir, todo el desarrollo también de ciencia y técnica sobre eso es un servicio, ¿está bien? Incluso lo que no se conoce, que es el potencial de aprovechamiento que puede llegar a tener. Entonces, bueno, en Ecuador se había hecho ese trabajo y se había hecho la conclusión de que el beneficio económico indirecto, ¿no?, que se tenía era mucho mayor que lo que se podía explotar sacando ese petróleo. ¿Se entiende? Entonces fue un argumento muy potente para decir la importancia de sostener la preservación de esas regiones y no sacar el petróleo que está ahí abajo. Entonces, este concepto, fíjense, puede gravitar a ese nivel, a nivel de, por ejemplo, de políticas. No le he seguido el caso, cómo ha evolucionado, porque eso, el caso, yo me enteré hace como ya casi 10 años, fíjense, así que sería interesante por ahí ver esas experiencias, pero lo que sí recuerdo muy patentemente, de que cuando se puso este debate de explotación sí o no, que incluso creo que llegó un referéndum, ¿no?, que la comunidad, votó, pero digamos, el fuerte argumento estaba sobre la base de valorar no solamente lo económico, sino también el potencial de los servicios ecosistémicos que ahí estaban en juego. ¿Está bien? Bien. Entonces, es muy interesante ver cómo este concepto ha recorrido, ha transitado también en muchos ámbitos. ¿Está bien? Y por eso está bueno traerlo como concepto también que atraviesa nuestros intereses, que estamos transitando los problemas ecológicos de las ciudades, y qué tipo de utilidades nos da a la hora de comprender, de tener ciertas lecturas sobre distintas realidades, ¿no? Claro. Por eso, recapitulando, lo de los servicios ecosistémicos se pueden resumir como en 3 grandes servicios: asociados a recursos naturales, asociados a funciones ecológicas y asociados a atributos del paisaje, ¿no? Esto puede ser como útil a la hora de entender, por ejemplo, que en un ecosistema en particular podemos encontrar los 3 presentes, ¿no? En distintas formas, distintas expresiones, ¿está bien? Por ejemplo, en un bosque podemos tener recursos naturales para el aprovechamiento maderero, pero también funciones ecológicas asociadas a la regulación de caudales de la cuenca, o también su presencia, desde el punto de vista del paisaje, brindar actividades que impliquen actividades económicas o culturales asociadas a ese paisaje, ¿no? Y podríamos dar innumerables ejemplos sobre esto, ¿no? Bajo este enfoque. De hecho, fue un poco lo que intenté hacer
para el AMBA en general y particularmente para ciertas zonas de Buenos Aires. Esto tiene que ver con algunos estudios que encaré en alguna oportunidad sobre los servicios ecosistémicos en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, y que en el contexto de la pandemia un poco vuelve, porque la pandemia, como le dije el otro día, medio que interpela muchos de los temas que veníamos trabajando y que nos hace como actualizar y hasta cambiar mucho de las cosas que habíamos pensado, porque entendemos que es un punto que hoy está golpeando y al mismo tiempo está reestructurando muchas cosas. Con lo cual, yo en un trabajo hace unos años había identificado, había inventariado los servicios, lo que entendía que eran los servicios ecosistémicos esenciales, podríamos decir ahora, ¿no? Fundamentales para la región, no todos, pero sí aquellos que se jugaba un poco la performance ecológica de la región, y por tanto era interesante desde el punto de vista de estas cuentas, de estas valoraciones, poder medirlo, poder inventariarlo, poder valorarlo. No solamente pecuniariamente, económicamente, sino también socialmente, ¿no? ¿Qué eran estos que estoy acá identificando, ¿no? Esos 5 servicios ecosistémicos que entendíamos que eran fundamentales. Y eso fue lo que hice ahora, de volver a trabajarlos, estudiarlos, en función de lo que está pasando con la pandemia. Es decir, las implicancias que tiene hoy la pandemia, en general en las ciudades y en particular en la región, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, cómo este microorganismo nos ha dado vuelta, nos ha puesto patas para arriba en todas las ciudades, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en nuestro contexto, no? Es decir, siempre esto de poner en contexto nuestras realidades. Cuando hablamos del AMBA, lo que decía la otra vez, es decir, es ponerla en contexto no solamente de una metrópolis, sino una metrópolis que está en una interfase ecológica de 2 grandes ecorregiones, ¿no? La de La Pampa y la de la región rioplatense, ¿no? La del estuario rioplatense, ¿no? Es decir, cuando hablamos del AMBA, es metropolitana, es rioplatense y es pampeana. Es decir, hay que poner en contexto de su marco biogeográfico para entender en particular todos estos temas que nos interesan de los servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son aquellos servicios ecosistémicos que consideramos que son fundamentales, ¿no? Y bueno, un poco ese fue el trabajo, y en particular ver el desempeño o la performance que está teniendo, o las implicancias que está teniendo en el contexto de la pandemia, ¿no? Eso me propuse hacer estos últimos días, estos últimos meses, en el contexto de encierro, ¿no? Un poco porque eran los temas que trabajé, y otro poco porque se me antojó y listo, y porque tenía ganas, chao, ¿está bien? Así nomás, es así, digamos. Y entonces volví a esos temas que ya había trabajado. Y bueno, algunos datos que parecen bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, bueno, el tema de la biodiversidad es muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de la región pampeana y rioplatense, hay que señalar, acá me querés consultar algo, ¿no? Hay que señalar que, digamos, estamos frente a 2 dominios ecológicos, 3 dominios ecológicos, para ser más preciso, de mucha biodiversidad, de mucha información biológica. Fíjense esta imagen que nos muestra, bueno, la imagen típica de las ecorregiones de la Argentina, la habrán visto alguna vez, ¿no? Y en particular, para la provincia de Buenos Aires, acá estoy haciendo un mapa que hizo Burgueño con Ardini, muy interesante, y que recuperaba los ya viejos, los de culto trabajos de Cabrera del año 67, que hacía unas caracterizaciones sobre las ecorregiones, y también habría que traer algún trabajo de Morelo sobre ello, que los mencioné. Nos marcan de que en nuestra región del AMBA estamos justamente en una interfaz ecológica, es decir, en la transición de varias ecorregiones, ¿no? Estas 3, la del pastizal pampeano, la de la selva ribereña, por ejemplo, esta expresión típica del delta, ¿no? Del Paraná, con su albardón, y también, propio también de esta configuración morfológica, la de la región del Espinal, que se da justamente en el contexto de albardones, muchas veces, ¿no? Que por las características de suelo y de clima que ahí se dan, prolifera, digamos, también una vegetación propia, ¿no? Este es como el perfil típico, esta es digamos, el perfil arquetípico de lo que ocurre en nuestra región desde el punto de vista del paisaje, ¿no?
el pastizal con mayor presencia y dominio desde el punto de vista geográfico, y estos dos más marginados, pero con una presencia muy importante, y sobre todo desde el punto de vista de la diversidad, ¿no? Entonces, acá tenemos estas 13 ecorregiones. Esta, la del Espinal, está muy marcada justamente por las dinámicas que ocurren en el río, ¿no? El río Paraná, sobre todo, permite que vegetación propia de los dominios chaco-paranaense, del Espinal chaco-paranaense, esté presente en nuestra región y que venga por el río, ¿no? Similar ocurre también con la selva ribereña, donde acá tenés en realidad dominios que son más subtropicales, más tropicales, mejor dicho, más de dominio amazónico, es decir, de lo que es del Mato Grosso, de toda esa región de ahí de Brasil, Paraguay, que las cuencas mismas van trayendo, van digamos, transportando mucha información biológica y que, bueno, llegan al delta y se van conformando y van apareciendo acá. Entonces se da esa particularidad que tengamos especie de vegetación tropical en un contexto subtropical, como es el que estamos nosotros, ¿no? Esa caracterización nos permite a nosotros entender que tenemos acá todo un servicio ecosistémico que nos brinda mucha biodiversidad, ¿no? Acá estoy apelando a una imagen de estas que trae la CONAE, que permiten, a través de un cruce de banda, hizo lo que pude hacer, construir un indicador. Ustedes van a hacer materias como la de teledetección, y ahí se puede construir un indicador muy interesante que se llama NDVI. NDVI son las siglas en inglés de un indicador que mide por intercambio de bandas la actividad fotosintética. Y entonces este mapa ilustra por tonalidades de verde, por graduación de verde, de intensidad de verde, la actividad fotosintética que se da en el AMBA en distintas regiones, en distintas partes de la geografía metropolitana, ¿no? Y entonces acá muestra esto, ¿no? Toda la biodiversidad que estamos hablando, que está muy presente en distintas zonas. Acá se ve el delta, todo el frente ribereño, las cuencas, fíjense la intensidad que juegan las cuencas, ¿no? Como corredores de biodiversidad, ¿no? Grandes vacíos urbanos, acá está Campo de Mayo, entre muchos otros que se puede mencionar, ¿no? En la geografía urbana, ¿no? No sé, el bosque de Seiza, Santa Catalina, Laguna Rocha, en fin, podríamos enumerar muchas unidades que en contextos muy urbanos nos permiten ver vegetación muy vigorosa y que explica mucha de la biodiversidad regional que está presente, ¿no? También problema, ¿no? Porque ahí está el flagelo de la vegetación invasiva, ¿no? Las invasoras, ¿no? Y sobre todo la misma urbanización que se encarga de generar recambio de especies y también esta alteración del paisaje producto de la introducción de especies que son foráneas, ¿no? Y eso nos da también a una problemática que entra a jugar, que es el de las invasoras. No sé si conocen, pero es interesante tomar nota de la problemática que hay, sobre todo en la cuenca de Luján, ¿no? De la famosa acacia negra, ¿no? Que es una vegetación que es de asiática y que ha venido por los barcos, ¿no? Sobre todo que los barcos que cruzan el Paraná y el río, incluso el mismo río Luján. Y entonces está presente, muy presente, una vegetación que es foránea, pero que está invadiendo, incluso desplazando la vegetación natural, ¿no? Pero eso sería todo un capítulo para tratar. En todo caso, ahora, como muy sintéticamente, contar este servicio. Y cuando traigo este servicio, ustedes me preguntarán, ¿pero qué tiene que ver con la pandemia? Lo traigo porque justamente ahora con la pandemia se ha puesto muy fuerte el tema de la distancia social, el tema de los espacios verdes, ¿no? El tema de tener densidades poblacionales y tener áreas verdes de deslinde, ¿no? Como válvulas de escape para la población, sobre todo en contexto de ASPO, ¿no? De aislamiento. Fíjense lo que está pasando estos días, el éxito que está teniendo los parques, las reservas, las mismas plazas, donde la población se concentra y se congrega cada vez que puede para tener un poco de respiro, por así decirlo, ¿no? Y bueno, poder pasar mejor la pandemia. Y entonces acá entra a jugar justamente un dato ya revelador de nuestras ciudades, que es el déficit enorme que hay de espacios verdes, ¿no? Paradójicamente, con esta imagen, paradójicamente teniendo en cuenta que hay
una oferta desde el punto de vista ambiental muy interesante de disponibilidad de verde, incluso a escala regional, ¿no? Y de interés comarcal, por así decirlo, ¿no? Regional. Por eso lo traigo. Hay un dato que es, por ejemplo, hay cerca de 2 metros cuadrados habitante a nivel promedio, ¿no? A nivel regional, cuando los estándares de la normativa, ¿no? Vigente habla de 10, y los estándares internacionales, en particular la de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tan en boga en estos días, recomienda los 10 metros cuadrados habitantes como una oferta de espacios de metros cuadrados habitante saludable, ¿está bien? Entonces, en el contexto de la pandemia, este servicio ecosistémico juega de esta manera, ¿no? Es decir, acá nos ha puesto de relieve un tema que conocíamos mucho, por cierto, pero ahora a un nivel muy alto, muy importante, muy trascendente de la necesidad de ampliar la dotación de los espacios verdes de las ciudades. Esto es todo un tema, y les digo que da para mucha tela para cortar y para trabajar en el futuro de las ciudades. Así que es para tomar nota sobre las políticas que hay que pensar en materia de las políticas de espacios verdes, las políticas de reservas naturales urbanas, en fin, me da mucho para trabajar y mucho para estudiar, mucho para estudiar. Así que por eso es el primer servicio que quiero destacar. Ustedes tienen preguntas, háganla porque, digamos, aprovecho, yo empiezo un comentario que es obvio también, ¿no? Que a la par de ampliar un área verde también es descomprimir una ciudad, porque quizás por más que amplíes el área verde y seguís juntando gente en un mismo lugar, es como... Y también lo que la pandemia reveló es que mucha gente está trabajando desde su casa y ya no tienen la necesidad de vivir hacinado en una manzana. Eso también. Hasta creció el interés por vivir en el interior. Es algo interesante. Sí, y también otro comentario por ahí, Leo, de eso que no tanto con los servicios ecosistémicos, pero va con eso, viste que en los últimos años las plazas se volvieron como gimnasios al aire libre, esto de que no se puede ir a los gimnasios porque es un hábito, bueno, un espacio cerrado, como tomó tanta importancia tener máquinas o aparatos para hacer gimnasia al aire libre, por todo este contexto del ASPO, ¿no? Es cierto, Norman, perdón, No, está bien, Leo, pero justo cuando ibas Buen hablando... provecho. Mi budín y no les convido. Parece que está rico, así que a quien lo Pero haya hecho... está buenísimo. Está como, ¿no? Está como todavía, Así que se disfrútenme, pero bueno. No, está bien. Buen provecho, ¿no? Pero bueno, no solo esto, sino también, por ejemplo, tener huertas en propias, o sea, en las casas, que como, no sé, al menos yo vi como que hubo todo un surgimiento de por ahí herramientas o estrategias que nosotros ya venimos viendo hace años, esto de estar al aire libre, de promover espacios verdes, de tener tu huerta, de tener tu espacio para realizar compost y demás. Yo vi como que en este estadio de cuarentena como que retomó mucho interés por parte de todas las personas. No se podía salir, bueno, tener alimentos desde tu casa era muy importante. Entonces, bueno, y esto no poder ir a un gimnasio, pero también querer ejercitarte y tener aparatos al aire libre, como esa doble estrategia, ¿no? Totalmente, Norma, y de hecho, por eso yo decía que este tema da para mucho más, da para mucho tela para cortar, y de hecho, lo vamos a traer para tratarlo específicamente, para empezar a abrir muchos de los temas relacionados que tiene. Por ejemplo, esto que mencionabas, ¿no? Del auge que está teniendo la agricultura urbana, ¿no? Así que sí, pero justamente el tema de los espacios verdes ahí se metió a la clase y se metieron todos, Ahora sí estamos todos, Se metió la jauría. Falta tu gato. Se metió la jauría. Bueno, ya tengo mis 2 gatos. Pero solamente subrayar esto de este servicio ecológico que entra a jugar fuerte, ¿no? Y la importancia es como que empezó el verde a tener, que no tenía tanta prensa, a tener más prensa, ¿no? Al fragor del éxito que está teniendo justamente la población, que necesita tener espacios no solamente de esparcimiento, lúdicos, sino también de deslinde, ¿no? De contacto con el suelo. Hay un concepto que, fíjense que hay estudios que están marcando esto de que
todavía son experimentales, pero digamos que la performance sanitaria de distintas regiones está muy relacionado con la vitamina D, ¿no? Por eso ha golpeado mejor, peor en zonas de población con niveles de vitamina D muy pobres y población que tiene mejores niveles de vitamina D, por ejemplo, en África, pues tienen más contacto con el sol y todo eso, que es, digamos, un generador de vitamina D en el organismo, digamos, tienen mejor performance. En realidad, hay algunos que lo matizan porque dicen, bueno, en realidad en África se vive menos, entonces la población, no hay población tan adulta, ¿no? De grande edad y población de riesgo. Pero bueno, hay estudios que están haciendo y que le ponen mucho foco a este tema de las evidencias de la vitamina D. Incluso ahora se puso medio, no de moda, pero sí que aparece a recobrar la famosa, o no es tan famosa, porque son estudios de medio de culto, lo que llama el concepto de la vitamina G. ¿Han oído hablar de la vitamina G? La vitamina G es, en inglés, la traducción de en contacto con la tierra, porque viene del inglés de grounding earth, contacto con la tierra. ¿Está bien? ¿Qué es esto de la vitamina G? En realidad es una vitamina que justamente está vinculada con tener contacto con la naturaleza, contacto, es decir, se sabe que, digamos, el contacto de los pies descalzos con la tierra, o por ejemplo, esto de tener contacto con las manos y la tierra en la agricultura hogareña, ¿está bien? Hace que se den procesos de mineralización en el organismo que refuerza nuestra performance psicofísica, porque va más allá de lo físico, ¿no? Psicofísica, y por tanto tener mejores niveles de salud. Y que impactan en actividades pulmonares, digamos, inmunológicas, y bueno, en fin, con otras implicancias. Con lo cual, empieza a tener mucha buena prensa. Esto ya, la pandemia lo ha puesto el verde como ahí en lo más alto, ¿está bien? Pero bueno, sigamos, porque si no, no voy a poder avanzar en los otros 4. Pero en todo caso, esto de decirle, vamos a traerlo más este tema, ¿eh? De hecho, va a haber una clase específica sobre este tema. Bueno, muy relacionado con estos dos, voy a pasar por alto, voy a dejar esta imagen. Hay un segundo servicio que está relacionado con lo que mencionó recién Norma, que es toda la producción de alimentos que se produce, sobre todo en nuestro periurbano. ¿Está bien? Tenemos un profesor de la carrera, que se llama Andrés Barsky, que un poco es estudioso este tema, y justamente nos da cuenta de toda la producción hortícola, también frutícola, que ocurre en nuestros periurbanos, es decir, muy próximo a las ciudades. Es decir, las ciudades, muchas veces, el fenómeno urbano, explica también la existencia de áreas productivas, es decir, cinturones hortícolas o frutihortícolas, justamente para el aprovisionamiento, para el abasto de esos alimentos que una población necesita. Más o menos hay un cálculo que el 60% de las verduras que se comercializan en la agrodería de nuestras ciudades viene de nuestro periurbano, ¿no? Entonces, acá tenemos toda una realidad productiva. Cuando digo realidad productiva, tiene que ver particularmente con comunidades dedicadas específicamente a la producción, ¿no? Incluso con una comunidad organizada a lo largo del tiempo, ¿no? Particularmente expresada por la comunidad boliviana, que a lo largo del tiempo ha tenido y tiene tradiciones sobre cómo trabajar la tierra, ¿no? Y cómo organizarse para poder llevar adelante una producción que explica básicamente, como decía, buena parte del abasto de esos alimentos. Entonces, esto, desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, acá tenemos un servicio ecosistémico esencial, y de hecho es una actividad esencial, ustedes saben, ¿no? La de producción de alimentos y la de fruta y verdura, en todos los eslabones que hacen a esa producción, la logística también, el mercado central, la verdulería, en fin, todo eso. Y mucho depende de lo que hagamos con la tierra, ¿no? Del uso de la tierra. Esta imagen que ustedes ven acá, en realidad lo que muestra es, también utilizando las técnicas de los SIG, los sistemas de información geográfica, unidades cartográficas medidas en función de la capacidad productiva de la tierra. Estas son las famosas cartas que produce el INTA, que había mencionado anteriormente,
que miden, siguiendo también metodología de ese cálculo, particularmente de la USDA, que es el organismo, la Agencia Estatal de Suelo de Estados Unidos. Bueno, se construye un indicador que va del 1 al 100 y los números más altos marcan la tierra más productiva, ¿no? Y entonces acá vemos, por ejemplo, niveles altos, aunque la imagen no del todo borrosa, pero bueno, muestra, por ejemplo, en la zona norte, partidos como Pilar, digamos, mismo Moreno, es decir, parte de Escobar, también hacia el oeste, de La Matanza, y si nos vamos también hacia la zona sur, en ciertas partes, áreas muy productivas, con buena capacidad de uso de la tierra para la producción, ¿no? Y bueno, en parte son las zonas que sostienen la agricultura de proximidad. Más allá de que eso hoy día también se va modificando, se va tecnificando, incluso generando algunos problemas alrededor de cómo se desarrolla esa actividad. Pero lo que quiero poner en relieve en todo caso, también sin ánimo de ser exhaustivo, sin intención de poder agotar el tema, es marcar este servicio ecológico que es esencial para explicar la productividad de la tierra, que básicamente soporta toda esa agricultura de proximidad necesaria para el abasto de alimentos que ocurre en las ciudades, ¿está bien? Y entonces esto es un servicio ecológico fundamental. Acá hay una imagen. Fíjense, esta imagen también nos muestra la típica imagen que muestran las ciudades, como la mancha de aceite, como la evaluación de la mancha de la urbanización. En realidad, acá tenemos el inverso ecológico, ¿está bien?, de la realidad metropolitana, del fenómeno urbano, que es justamente las áreas que podemos medirlas, catalogarlas, inventariarlas en función de sus usos de la tierra, como asociadas a la producción, ¿no? Entonces, este mapa, que lo elaboré ya unos cuantos años apelando a unas imágenes que existían y en unas producciones que se habían realizado en otros organismos, particularmente de la provincia de Buenos Aires, produje este mapa que mostraba justamente la ciudad de otra manera, ¿está bien? La ciudad en función de su verde, ¿no? Del verde productivo, ¿no? Del periurbano, ¿no? Y acá es muy interesante ver la diversidad también de áreas dedicadas a la producción, ¿no? También otros usos, ¿no? También conflictivos, ¿no? Pero digamos, el grueso, sobre todo con las graduaciones de los distintos verdes, está marcando esa situación, ¿no? No solamente actividades agrícolas, sino también ganaderas, agricultura, la granja, la ganadería intensiva, extensiva, la agricultura intensiva, extensiva, la frutihorticultura, la forestación, ¿no? Son como actividades que un poco están como marcando este rasgo, este servicio ecológico esencial. Que insisto, no es que está todo bien, esto es bello, sino que tiene, digamos, problemas, hay fragmentaciones. De hecho, aprovecho y le paso como un chivo. Justamente el profesor Andrés Barqui estos días publicó un artículo que se puede ver en uno de los dossiers del Observatorio del Conurbano, como una publicación de momento, que justamente está analizando el sector específicamente. Así que si te interesa este tema, está para buscar en internet, digamos, o bajando del observatorio ese artículo que un poco da cuenta sobre los problemas y los avatares, inclusive en el contexto actual. Y porque acá, claro, el problema que tenemos básicamente es la destrucción del servicio ecológico, que es la destrucción del servicio ecológico en la medida que es la utilización de tierras fértiles para uso urbano, ¿no? El problema, el flagelo de pérdida de suelo fértil, lamentablemente a lo largo del tiempo en el AMBA ha sido moneda corriente y en los últimos años se ha dado fuertemente, sobre todo a partir del desarrollo de nuevas modalidades de urbanización, que ya no son tan nuevas, por cierto, que tienen como rasgo la extensiva utilización del suelo para la producción urbana, anulando el servicio ecológico de productividad de la tierra. Un servicio que lamentablemente es irreversible. Una vez que se destruyó, se ocupó la tierra para el uso urbano, es irreversible, es irreemplazable. Y en el contexto que estaba mencionando, de tener uno de los suelos más productivos del país, uno de los suelos con mayor capacidad productiva que existe en el país, es verdaderamente un crimen, es verdaderamente un flagelo, es un problema. Con lo cual,
Acá, y esto hago mucho hincapié, y lo vamos a retomar en un momento, un poco lo habíamos traído en la primera clase, el primer encuentro, cuando vimos el tema de las ciudades. Es un tema que nosotros como ecólogos urbanos tenemos que opinar y tenemos mucho que trabajar sobre cómo se construyen las ciudades, ¿no? Con qué formas, con qué modelos, con qué densidades, ¿no? Esto que el compañero recién decía también, ¿no? Las densidades, ¿no? También entran a jugar, porque acá lo que se pone en juego particularmente, y esto es un poco lo que quería poner en valor, es la destrucción de suelo fértil, ¿está bien? Así que esto un poco como ilustrativo de la problemática. De hecho, esta imagen es una imagen de la cuenca de Luján, en la zona de General Rodríguez, una zona que evidentemente está marcando estas dinámicas de desplazamiento de áreas productivas para el uso urbano. Y que vino, por ejemplo, de la mano de un barrio cerrado como esta parcela, que era una chacra, una antigua chacra dedicada a la producción, que pasó a convertirse en un barrio cerrado. Y también, fíjense qué paradoja, de la mano de la producción de vivienda social, es decir, de la política estatal de vivienda, ¿no? Por ejemplo, esto fue la construcción de un plan federal de vivienda. También a gran escala, que también ocupó una gran parcela, digamos, productiva, pero que se convirtió a uso urbano. Qué paradoja, porque ahí en el periurbano tenemos, digamos, dos expresiones muy diferentes, ¿no? Desde el punto de vista de sociourbano, por así decirlo, en cuanto a las calidades y las producciones de los productos urbanos, pero que en definitiva producen el mismo impacto, ¿no? Y compiten por el mismo ámbito, ¿no? Que es periurbano. También para seguir trabajándolo, indudablemente. Bueno, a ver, voy a pasar, porque acá quiero traer el tercer servicio ecológico, que a diferencia de los otros dos, está más vinculado con funciones ecosistémicas, ¿está bien? Es decir, con dinámicas que ocurren sobre todo asociado al manejo de las aguas. Esta imagen muestra a nivel de terreno justamente el modelo digital de elevaciones, es decir, la topografía. Nosotros que si bien tenemos cierta percepción del paisaje como algo plano, como un llano, como una planicie, ¿no? Como una llanura, en el contexto pampeano, en realidad el modelo digital de elevaciones, que las técnicas del SIC nos permiten producir y exagerar, digamos, los niveles de altimetría, topografía, nos permite en realidad comprender que hay, situaciones como esta, ¿no? Grandes depresiones, una topografía que marca sobre todo las dinámicas que tienen nuestros ríos de llanura, que son ríos muy meandrosos, ¿no? Y que tienen grandes valles de inundación, como se puede ver acá en la zona del Matanza-Rachuelo, o el mismo Reconquista, y por tanto que, digamos, si bien a lo largo del año por ahí no están sometidos a dinámicas, en ciertos momentos, sobre todo de la mano de precipitaciones intensas o al fenómeno de los vientos del sudeste, la famosa sudestada, se dan dinámicas de manejo hídrico que reclaman justamente regular las aguas para no tener problemas, sobre todo ligados a las inundaciones en áreas urbanas. ¿Está bien? Que es un problema, una problemática muy presente en la región, ¿no? La problemática de las inundaciones, sobre todo frente a estos dos eventos, el de precipitaciones intensas y el de las sudestadas, o la combinación de ambas. Cuando se da la combinación de ambas, es decir, grandes precipitaciones y sudestada, estamos en el horno. Esos son los días que aparecen los evacuados, que los clubes pasan a ser, digamos, un lugar para poder evacuados, o por ejemplo, episodios como ya extraordinarios, como lo que ocurrió en 2013 en La Plata o en Luján, ¿no? Que fueron realmente dantescos, ¿no? Y ahí ya puso también en el tapete esta cuestión, que es justamente lo de la regulación hidrológica. Es conocido, y ya hay literatura de culto, que incluso hasta tratados, que hacen o que valoran la importancia que tienen los famosos humedales, es decir, estos ecosistemas de transición terrestre y acuáticos que tienen precisamente la particularidad de absorber excesos de agua en sus estratos transicionales de suelo y de agua,
y por tanto tienen como una suerte de factor esponja, ¿no? Es decir, esa es la particularidad que tiene el humedal, ¿no? Son como esponjas naturales que permiten contener, en la medida que existan, en la medida que tengan su presencia areal, poder absorber excesos de agua de las cuencas, y en la medida que no se urbanizan, en la medida que se destruyen esos ecosistemas, se pierde el efecto esponja que brindan, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, digamos, su presencia, ¿no? Fíjense acá, esta imagen que se la debo a la geógrafa Patricia Pinto, que ha estudiado el tema, justamente el impacto que tienen las urbanizaciones en contexto de humedales, mostraba geográficamente una situación que está muy marcada por cómo se está produciendo la urbanización en lo que comentaba anteriormente. Esta superficie es la del casco de La Plata, donde viven en cerca de 2.600 hectáreas, algo así como 250.000 personas, que es un poco la población del casco urbano de La Plata, 250.000 personas. Y este es un barrio cerrado, toda esta superficie, que es equivalente a este, fíjense, en cuanto a superficie, 2.600, estas 1.215, es casi la mitad, ¿no? Pero digamos, la superficie, porque están a la misma escala, y esto es la virtud de haberlo expresado de esta manera, propio de una geógrafa, ¿no? Demostraba que tenés acá una urbanización cerrada donde no llegan a vivir 100 familias, no llegan a vivir 100 familias, no llegan a vivir 1.000 personas en estas áreas, ¿no? Y acá 250.000, con una superficie equivalente. Es decir, este patrón de urbanización de baja densidad, que incluso por factores de paisaje, factores de urbanización, están ocupando áreas de humedales. En este caso, por ejemplo, un barrio que se dio en el Valle de Inundación de la Cuenca de Luján, que es, bueno, ahora no estoy recordando el nombre. San Sebastián, acá está el nombre. El famoso San Sebastián, que se ocupó y urbanizó y polderizó, porque fue un poco la técnica de refulado de terrenos, la mitad de todo un humedal que hay en la zona de la cuenca de Luján. Entonces pongo de relieve y este servicio ecosistémico que está muy presente en la región y que también está siendo alterado, lamentablemente, por ciertas dinámicas que operan no solamente desde el avance de la urbanización, sino también desde las políticas hidráulicas, las políticas hídricas que se dan en las carteras de obras públicas de las distintas agencias gubernamentales, nacionales, provinciales, municipales, que precisamente están sistematizando, lamentablemente, muchos arroyos, destruyendo ciertos humedales, justamente dotándole a muchas de estas áreas la posibilidad de aumentar las escorrentías superficiales con destino al Río de la Plata. Esta imagen, creo que la están viendo bien, es muy ilustrativa, un poco a lo que quiero poner referencia con todo el servicio ecosistémico, que es un tema de enfoque, ¿no? Es decir, de que el río, cuando hablamos río desde una dimensión ecológica, y en particular los ríos urbanos, son un elemento vivo, un elemento que necesita ser visto como espacio de manejo desde una dimensión dinámica, ¿está bien? Y sobre todo nuestros ríos, que son de llanura, que son muy meandrosos y por tanto tienen este tipo de dinámicas que a lo largo del tiempo se van modificando, ¿no? En la medida que se van conformando estos escurrimientos, esa escorrentía va conformando y cambiando su configuración, y también la vegetación asociada que hace ralentizar el viaje de las aguas, y esto tiene una performance decisiva en cuanto a este servicio ecosistémico de ralentizar las aguas y regular las aguas, en contrapartida a nivel de enfoque a lo que se viene dando, lamentablemente, en nuestra región, que es esta concepción hídrica más escurrentista, más de sistematizar los arroyos, más de convertirlos en autopistas del agua para acelerar el viaje de las aguas con destino al Río de la Plata. Pero de poco sirve acelerar el viaje de las aguas si vos tenés, por ejemplo, fenómenos como el que mencionaba de las sudestadas, que te taponan los desagües de la desembocadura con esos vientos, y por tanto se generan en las cuencas bajas grandes inundaciones. Bueno, en todo caso también estos son temas, insisto, son temas que he tocado así como muy por arriba, que dan temas para discutirlo. Insisto, no es mi ánimo agotarlos, sino sencillamente ponerlos
en este paraguas de los servicios ecosistémicos, ¿no? Como una manera de traer este tema a la discusión, al debate, ¿está bien? Y ahora estoy con este cuarto que traigo, de los 5 que me proponía, ¿no? Es decir, recorrer, ya cerrando, que tiene que ver con el agua, es decir, pero no solamente de regulación hídrica, sino de aprovisionamiento, porque el agua es todo un recurso natural, ¿no? Que nosotros explotamos, nos apropiamos de nuestra naturaleza, de nuestros ecosistemas. Es bien conocido que el agua para aprovisionamiento y consumo humano viene fundamentalmente de nuestro Río de la Plata y en parte de nuestros acuíferos pampeanos, ¿está bien? De los 2 acuíferos presentes en la pampa húmeda y la pampa ondulada, que es el acuífero pampeano y el acuífero Puelche, ¿no? Y en buena medida del Río de la Plata. Agua de aprovisionamiento que explotamos para el consumo humano y de ese recurso también lo utilizamos para la depuración de las aguas, es decir, para el tratamiento de las aguas. Porque el Río de la Plata, además de ser nuestra fuente de agua dulce para aprovisionamiento humano, también es, como ustedes saben, nuestra cloaca. Es decir, ese río lo utilizamos como depurador natural del agua de descarte, del agua de vuelco, ¿no? No solamente urbana, sino también industrial. Es decir, apelamos al poder dilutorio, el servicio ecológico dilutorio de las aguas. Esto funciona así. Lamentablemente hemos apropiado este servicio ecosistémico a lo largo de los años, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos o está recostada sobre una gran fuente de agua dulce como el Río de la Plata, con cerca de 20.000 metros cúbicos cada hora por segundo. Es decir, un cuerpo de agua dulce enorme, generoso, formidable, impresionante, ¿no? Inagotable, y por tanto, digamos, su explotación fue trascendental para el desarrollo de la urbanización en tanto pilar fundamental para la urbanización, disponer de agua para consumo, ¿no? Y claro, digamos, esos caudales también brindaban una suerte de tratamiento barato, por así decir, que sin tanto tratamiento las aguas podían ser volcadas y el río se iba a encargar de diluirlo, encargar de tratarlo naturalmente. Bueno, eso durante décadas, siglos diría, funcionó, pero bueno, de un tiempo a esta parte ya se saben que los problemas que está teniendo, particularmente sobre la calidad de las aguas y particularmente sobre las costas, ¿no? Que es donde más se ve presente la problemática de la contaminación y sobre todo para el contacto de los usos recreativos, ¿no? Es decir, el uso con contacto directo que están prácticamente vedados en esta zona porque es donde más se ve la presencia de las aguas degradadas, entre otros factores, ¿no? Algo similar ocurre con el agua subterránea, ¿no? Es decir, nuestra fuente de abastecimiento de agua consumo humano tiene que ver con muchas perforaciones que se dan, algunas sobre sistemas de redes públicas, pero también hay una infinidad o toda una constelación de miles y miles de perforaciones individuales, domiciliarias o industriales, que aprovechan, que explotan individualmente las aguas de nuestros acuíferos. Y es ese mismo acuífero que los utilizamos como planta de tratamientos a través de los pozos negros, los pozos sépticos, en fin, ¿no? Y en menor medida también los vuelcos directos a los cursos de agua. Pero fundamentalmente utilizamos esos acuíferos como plantas de tratamiento, además de aprovisionamiento. Entonces, acá tenemos un servicio ecosistémico, yo no diría esencial, recontra esencial, recontra esencial, que bueno, digamos, la pandemia lo puso recontra del tapete. Fíjense que la premisa básica de paliativo para la pandemia es lavarse las manos, ¿no? Es decir, aumentar los hábitos de higiene, es decir, producir mayor higiene, mayor higienismo en las actividades urbanas, como medida fundamental para la pandemia, ¿no? Y además para la reproducción de la vida, obviamente, en las ciudades. Pero bueno, digamos, también puso de relieve la pandemia los grandes déficits que hay en muchas áreas urbanas, precisamente para poder llevar a la práctica esa recomendación tan elemental, que es lavarse las manos, porque hay muchos barrios que no tienen la provisión adecuada para ese aprovisionamiento, ni tampoco las tecnologías de acorde para poder sustentarla, ¿no? Esto quedó muy de relieve
con el caso de las villas, ¿no? Las villas de asentamiento, incluso con la imagen emblemática de Ramona, que era una dirigente de una organización de la Villa 31, que venía luchándola por la problemática del hábitat en la villa y particularmente de las aguas, y esta foto fue capturada días antes, en pandemia, de que contrayera el virus y se la lleve, ¿está bien? Y bueno, entonces su lucha quedó un poco marcando este tema tan fundamental que hace a la ecología urbana, digamos, un poco, digamos, con los temas que tratamos y en general, digamos, a la problemática del hábitat de nuestras ciudades y de particularmente los barrios populares, ¿está bien? De los barrios populares que son los que más sufrieron precisamente el aprovisionamiento, y los que sufren, ¿no? Los que sufrirán lamentablemente el aprovisionamiento de agua, porque es paradójico, insisto, que estando, digamos, con una fuente de recursos naturales extraordinaria, muy generoso, no podamos resolver, digamos, universalizar el servicio de agua y saneamiento para muchos de los barrios que habitan en el AMBA, ¿no? Y en el país también, digámosle, pero estamos acá haciendo referencia al AMBA, ¿no? Así que este servicio ecosistémico, acá y en la pandemia, está jugando, tallando fuertemente y ha puesto mucho, sobre todo en las agencias dedicadas a este tema. Ustedes saben que la principal empresa dedicada al tema es la empresa AISA, que originalmente abastecía a la Ciudad de Buenos Aires y 17 municipios de la provincia de Buenos Aires, y que en los últimos años absorbió 9 intendencias más, ¿no? Que fueron cedidas por la provincia de Buenos Aires para que estén bajo la órbita de la empresa AISA y ya definiendo un sistema operativo, un área de concesión operativa AMBA metropolitana, ¿no? Ya la venía llevando adelante, pero se amplió, digamos, el área de concesión para muchos municipios como Malvinas, San Miguel, Pilar, Escobar, muchos otros, ¿no? Es decir, son 9. Entonces ahora pasó de 17 a 26 los municipios del sistema AISA junto con la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, un sistema metropolitano. La empresa AISA es una de las empresas más grandes del sector a nivel mundial, ¿no? Es decir, para la provisión. Y se ha puesto una meta de universalización del servicio de 100% de provisión de agua y 75% de cloaca, ¿no? Que hoy estamos bastante lejos de esos parámetros, ¿no? Esos parámetros pero, digamos, están marcadas las metas, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco para el sector, insisto, como vengo diciendo en cada uno de estos servicios, esto da para seguir trabajándolo y, de hecho, lo vamos a traer en las próximas clases cuando nos empezamos a meter en el tema de lo que llamamos metabolismo urbano, y ahí empecemos a ver particularmente estos temas de la gestión ambiental metropolitana en estos temas, ¿no? Como el agua, la energía, los residuos, ¿no? Así que esto lo vamos a ir trayendo, ahí Norma nos va a dar mucha mano, en particular con los temas de residuos y energía, que es los temas que más trabaja, así que seguramente ahí, Norma, ya te voy comprometiendo. Sí, encantada. Sí, no hay problema. Así que lo vamos a trabajar más específicamente, así que vamos a volver a este tema. Pero insisto, yo lo que quería poner de relieve acá, poniendo en contexto justamente este servicio ecosistémico, ¿no? Fundamental, que tiene que ver con el agua, ¿no? El aprovisionamiento y la depuración de las aguas. Y cerrando el tema, no podía dejar de traer el tema del aire, porque así es como hay depuración de las aguas. Buenos Aires, ya su toponimia algo nos dice, tiene vientos, es decir, y es una llanura, y estamos ahí en la interfase rioplatense, y entonces hay justo, digamos, la misma actividad urbana del transporte, de la industria, genera la contaminación atmosférica y particularmente el smog troposférico, es decir, la contaminación en niveles próximos a niveles de la atmósfera más cercanos, a nivel troposférico, de los contaminantes asociados a la actividad urbana, como el transporte y como la industria, por mencionar los más importantes. También tendríamos que incorporar el sector energético, que también es un sector industrializado. Por ejemplo, la imagen muestra la termoeléctrica costanera central del puerto, que está ahí recostada sobre la ribera sur, ahí al lado de la reserva costanera
Costanera Sur, son grandes emisores de contaminación atmosférica, y nuestros vientos, como un servicio ecológico en definitiva, que lo es, se encarga de limpiar diariamente, ¿no?, de esa contaminación que en otras realidades urbanas genera grandes problemas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en ciudades como, no sé, Santiago de Chile, por México, que están como rodeadas por montañas, y entonces se encapsula ese smog, se genera el fenómeno de inversión térmica, ¿no? Y ahí se genera todo ese fenómeno que compromete la calidad del aire que se respira. Incluso hoy que está tan en boga los barbijos, en realidad ya en esas ciudades, en muchas ciudades, ya se había implementado, por ejemplo, que en ciertos días salga la gente con barbijo precisamente porque estaban afectados por la calidad del aire y con impacto para la salud. Y no tenía nada que ver la pandemia, es decir, ahí tenía que ver con la calidad del aire, ¿no? No sé si alguna vez han visto, por ejemplo, en ciudades como la de México, que la población, cuando salía a las calles, tenían recomendaciones de salir con barbijos, ¿no? Justamente como para disminuir, digamos, el efecto que genera en la respiración, respirar aire enrarecido. En Buenos Aires no llegamos a ese nivel de situación, pero no porque no tengamos contaminación, que la tenemos, sino que quizás no la percibimos del todo, entre otras cosas, por estas características que se dan en nuestra región y que, insisto, vienen de la mano de nuestros vientos, pero también del clima en general y del contexto de llanura y de interfase rioplatense que de alguna manera es explicativo que más o menos honremos nuestra toponimia Buenos Aires. Pero bueno, hay días que fueron malos Aires, ¿no? Y fíjense qué curioso, porque en la pandemia se nos puso más de relieve. Esta imagen, nuevamente la CONAE, la verdad que estuve muy atento en el encierro a la producción que hace la CONAE, e insisto, ustedes van a tener materia dedicadas a eso, pero la CONAE ofrece un sistema de soporte donde tienen muchas imágenes y servicios que ofrecen también, que publican, incluso con productos, sobre explotaciones de imágenes satelitales. En particular, uno de los productos que mostraron durante los días de pandemia fue que es medir con algunas explotaciones de teledetección la contaminación de dióxido de nitrógeno. Ustedes saben, el dióxido de nitrógeno es un contaminante del aire asociado a la combustión automotor, ¿no? Es decir, la combustión del transporte automotor. Y estos son los niveles medidos justamente antes de la pandemia, ¿no? Que mostraban en el aire la concentración de dióxido de nitrógeno, ¿no?, en función de la presencia geográfica que hay. Fíjense qué coincidencia hay entre las zonas industriales, ¿no? Por ejemplo, La Matanza y San Martín y la zona sur en general, Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, son distritos muy, muy industriales. Fíjense que acá, y también de mucha concentración de automotor, también hay que decirlo, ¿no? Y acá un poco explicativo de esa dinámica. Y fíjense que días después, cuando arrancó el bloqueo metropolitano, cuando empezó el ASPO, que ustedes saben que fue muy, muy restrictivo, sobre todo el primer mes y las primeras semanas, el 80% de la población se quedó en las casas, guardados, durante esas semanas, midieron y miren lo que dieron, un cielo limpísimo, ¿no? Notable esta imagen. Sí, cambia totalmente. Sí. Y esta. Esta obedece de los días ya de encierro, y me pareció muy reveladora de la contaminación que no percibimos, la contaminación atmosférica que generamos y que no percibimos. No percibimos porque no llega a los niveles que llegan a otras ciudades, pero no que no la tengamos, ¿eh? Y entre otras cosas porque esta contaminación, nuestros vientos se encargan de limpiar todos los días. No es que sigue quedando y acumulando, ¿no?, sino que se va mitigando también por factores climáticos importantes, y por tanto son otros servicios ecosistémicos, ¿no? Así que me vino bien como estas imágenes que produjo la CONAE para dar cuenta de este servicio, que ya lo habíamos identificado. Si te acordás, Norma, está dentro del capítulo ahí del libro de ecología urbana, el capítulo 8 que hicimos con Alejandro Korgetovich, le dediqué específicamente a este tema y no había encontrado una imagen tan reveladora como esta, que ahora la tengo, ¿no? Es decir, cuando había hecho el libro, ¿no?
Cuando se había hecho escrito el libro, no tenía una imagen. Cuando quise justamente dar cuenta de este servicio, no había encontrado algo tan expresivo, ¿no? Por eso la importancia a veces de apelar a imágenes satelitales, a cartografía temática, ¿no? En ecología urbana, como en otras carreras, por cierto, es decir, los sistemas de información geográfica nos brindan muchas utilidades para no solamente entender muchas realidades con esta contundencia, con la que estamos viendo, sino para también poder planificar, para poder proyectarse medidas que se pueden tomar sobre estos temas, ¿no? Y en esto de los servicios ecosistémicos creo que lo pudimos poner de relieve, ¿no? También podríamos decir que además de ver estos temas, pusimos de relieve el uso o la aplicación de los sistemas de información geográfica para el análisis de los servicios ecosistémicos en contexto de pandemia. Todo eso hicimos, porque la verdad que nos brindó también utilidades a la hora de disponer de cartografía temática, de imágenes satelitales sobre estos temas que nos mostraban fotos, realidades específicas de temas, problemas con la biodiversidad, con las aguas, con la fertilidad de la tierra y la producción de la tierra, con el manejo de la inundación, con la calidad del aire. Fíjense con todas las cosas que pudimos ver, ¿no? Y también de poner en valor, digamos, esto que son los servicios ecosistémicos que tenemos en nuestra región y de las cuales dependemos. Es decir, las ciudades dependen de esos servicios para su mantenimiento. El fenómeno urbano no podría ocurrir en las formas que ocurren, en las dinámicas que se desarrollan, si no dispondríamos de estos servicios ecosistémicos esenciales, ¿está bien? En los cuales se puede llevar a cabo la vida urbana. Por eso, ponerlos acá en valor, poder ponerlos, medirlos, contarlos, armar cuentas, inventarios. De hecho, pudimos hacer algunos inventarios con el tema de biodiversidad. Pudimos hacer algunos análisis con respecto a calidad del aire, como esto. Pudimos hacer algunas mediciones con respecto a las dinámicas que tienen que ver con la inundación, con la calidad de agua, con la provisión del abastecimiento que se da, aprovechando esos servicios ecosistémicos. Es decir, pudimos disponer de dato duro sobre la performance que tienen cada uno de estos servicios y cada uno de los sectores asociados a estas dinámicas, ¿no? Y también, de alguna manera, pudimos al menos marcar algunos problemas, algunas dinámicas conflictivas que van o marcan anulación, alteración, modificación de la provisión de estos servicios, ¿está bien? En cuanto a sus calidades y en cuanto a sus magnitudes, que también nos marca justamente esto de pensarlos como una herramienta a la hora de desarrollar, ¿no? Desarrollar política, de desarrollar, si se quiere, programas, proyectos que buscan mitigar o a la vez mejorar el desempeño que tienen cada uno de estos sectores, cada uno de estos servicios, ¿no? En cada uno de esos ámbitos, ¿no? Por eso es muy importante su comprensión, su lectura, ¿no? Y por cierto, su profundización, ¿no? Por su profundización, como para poder analizarlo específicamente. Esto me gustaría, y lo quiero subrayar, porque quizás a usted le permite tomar nota de estos temas que quizás a veces son los que invitan a particularmente estudiarlos específicamente. A veces uno medio que se especializa en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el tema del verde y particularmente lo he estudiado en mayor profundidad que alguno de estos otros temas, ¿no? Que lo he tocado, no por arribita, porque no es que lo he hecho por arribita, pero no con la profundidad, con la exhaustividad, con la posibilidad de impactar de lleno, como he hecho, por ejemplo, con el tema del verde, porque es un tema que quizás me ha interesado alguno más, ¿no? Entonces, eso también es importante porque creo que como concepto, como soporte, puede permitir tomar nota y, bueno, de ver qué tema uno puede seguir trabajando y profundizando más adelante, ¿no? Que es un poco la idea. Así que, bueno, es un poco lo que tenía hoy para poner en consideración. Cerrando con esta imagen, bueno, acá están las fotos de los retenes de la pandemia, ¿no? Con esta imagen que muestra justamente también cuando se estaban llevando adelante
la pandemia, las conferencias de prensa, la representación política institucional de los 3 niveles que hacen al AMBA, es decir, al área metropolitana de Buenos Aires, al gobierno federal, al gobierno provincial, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y agreguemos, que no está ahí representado, a las 40 intendencias de los 40 municipios, los 40 intendentes de los municipios que conforman el área metropolitana, ¿no? Que no están incluidos en estas conferencias de prensa, pero que forman parte de la gestión metropolitana y que nos ubica cuando planteamos este tema de los servicios ecológicos en términos de su desempeño en la pandemia, en términos de la implicancia de la esencialidad que adquieren en contexto de pandemia, nos ubican en el contexto región, en el contexto regional. Es decir, estos temas de los servicios ecosistémicos reclaman abordajes regionales y que en el contexto de su gestión, no solamente en un contexto de una pandemia, reclaman coordinación para gestión mancomunada de abordaje de estos temas. Y lo hemos visto, y en cada uno de estos temas, la necesidad de avanzar sobre ciertos temas desde una coordinación, y en otros hemos visto las dificultades de llevar adelante arreglos de coordinación para esos abordajes coordinados, integrales, intersectoriales, interjurisdiccionales, ¿no? Es decir, la cuestión interjurisdiccional que reclama cada uno de estos servicios ecosistémicos. Y con esto cierro. En todo caso, si hay preguntas, consultas, temas, comentarios, ¿no? Cosas que se quieren subrayar, enfatizar, ampliar, y nos pasamos otra vez. Si yo quiero estar 1 hora, 1 hora y media, mire, ya son las 20 horas, no lo logramos, es que nos pasamos. empezamos charlando y bueno, después arranca la clase y ahí nos comemos 15 minutitos, así que está bien.